De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Magín. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy buenas tardes, este es Paren el Mundo de miércoles 29 de abril, día de ñoquis. Brian, querido, mira, me hace cara de sorpresa y día de algunos apretujes allá en Estados Unidos. Ya hablaremos un poco sobre eso, prestación de cuentas, digamos, caída de popularidad, o sea, días difíciles por allá y por acá no, por acá el sol brilla. ¿Cómo estás, Brian, mi querido? Muy bien, mi querida Denise, ¿cómo estamos por acá? Muy bien, por suerte. Muy bien, el sol brilla, como decís vos, no estamos en Estados Unidos, no estamos en Medio Oriente, estamos en Uruguay, estamos en la Ciudad Vieja. Vamos a hablar igual sobre Estados Unidos, sobre Medio Oriente, sobre toda la situación geopolítica y geoeconómica. ¿Por qué no? Porque si algo ha demostrado este conflicto armado, este conflicto bélico, la guerra que estamos viendo ahora en un momento de pausa o de tregua relativa, es que todo también se dirime a partir de las limitaciones y las disputas comerciales y energéticas que están también teniendo mucho que ver en este conflicto, y de hecho hay algunas declaraciones ahí que ya vamos a repasar. Ya vamos a desarrollar. Si te parece, le vamos a agradecer a todo el equipo que está acá presente, por supuesto nuestro operador de audio Alejandro Correa, operador de video Joaquín González, ya estábamos ahí nombrado nuestro querido productor Gonzalo Yuria también, por supuesto, y tenemos también que decirle a nuestros oyentes que ayer estuvieron hiper mega archi activos y presentes. Sí, agradecemos a todos los mensajes de todos los tonos. Pero claro que sí, que hoy también queremos que nos escriban y que estén ahí atentos a mandarnos mensajes, consultas, dudas y también comentarios, ¿por qué no? Digamos, porque aparecen también obviamente el comentario, sugerencia, opiniones, visiones alternativas a lo que nosotros digamos, pero también a lo que puede decir un entrevistado y demás. O bien, más que visión alternativa, a veces es un aporte. Ojo que eso que hicieron, mira, dijeron eso, que interesante, me hace acordar a tal cosa, porque a veces también nos pueden invitar a ver algo, un documental, una película, un libro. Sin ¿Por qué dudas. no? Mira, hoy de mañana recibí por Instagram un mensaje maravilloso de una oyente que hablaba sobre el término Medio Oriente, ¿no? A ver. Y que me compartió una grabación de una feminista egipcia que de forma brillante dejaba en evidencia Medio Oriente para quién, está a medio camino de dónde. Claro, es un punto de vista, y ella decía desde Londres, desde donde se dividió el mundo, y está perfecto y te abre una perspectiva que también es válida para el debate, ¿no? Porque de eso se trata, de que podamos hablar entre todos de temas que nos tocan de alguna forma y que nos hace abrir un poco también la cabeza y también nuestro mundo mental, interior, o lo que sea, y geográfico. Fantástico. Entonces nos escriben por WhatsApp, y ya lo saben. No, te sonrío, aplaudo, celebro tu elocuencia. Nos escriben a nuestro WhatsApp al 099-891-888, y ahí vamos a estar recibiendo todos mensajes lindos para Denise, algunos un poco más negativos para mí, como siempre, que ya saben que cuando van a enojarse tienen que dirigirlo a mí. Claro. Pongan para Brian. Sí, tienen que aclararlo. Tiene que quedar bien claro. Este es para Brian y es el mensaje negativo. Bueno, y si te parece, sin más, además de reírnos, y vamos a revisar un poco qué está pasando en el mundo con las 5 más importantes del día. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, Trump, cuando no, nuestro socio acá de Paren el Mundo, el presidente estadounidense, advirtió a Irán el miércoles, hoy, que más le vale avivarse pronto mientras evaluaba opciones militares para el estrecho de Hormuz ante el estancamiento de las conversaciones de paz. Miembros del equipo de seguridad nacional de Trump le presentaron esta semana varias opciones para abordar este persistente bloqueo en el estrecho luego de que las negociaciones, hagamos un poquito de memoria, fracasaron, iban a Pakistán, después no fueron, los iraníes también estuvieron en conversaciones, pero no directamente con Estados Unidos, entonces está todo ahí paralizado en ese intento de reabrir esta vía marítima crucial. Le hemos hablado muchas veces, por donde pasa entre 20 y 25% de todo
todo el tránsito petrolero del mundo, y eso fue de acuerdo a lo que informó la cadena estadounidense NBC, ¿no? De que los miembros de la Seguridad Nacional de Trump le presentaron estas opciones. El enfrentamiento entre Washington y Teherán, incluyendo ese continuo bloqueo naval estadounidense, está provocando que esta importante ruta comercial haya estado parcialmente bloqueada durante los 2 últimos meses, y con lo que conlleva todo eso. Nosotros todos los días estamos comentando algunos efectos colaterales concretos ya, que ya no hay vuelta de esa paralización. Entre ellos, ayer comentábamos que Emiratos Árabes Unidos se fue de la OPEP, no por eso, pero también por eso, ¿no? La suba del combustible, del precio del combustible en todo el mundo, los pasajes aéreos, y que también está afectando la interna de Trump, y que ya hablaremos sobre eso. Sí, claro, y también tenemos ahí que mencionar que esta salida que decías vos de Emiratos Árabes Unidos, de la OPEP, puede significar también un cambio en todos estos elementos que vos señalabas recién, de costos, de valores, de producción, de productos y demás, y también de circulación, y ahí ya están evaluando rutas alternativas al estrecho de Hormuz para ver cómo pueden hacer. En ese sentido tiene como una disputa muy fuerte con Arabia Saudita, que es el líder de esa organización de estados productores de petróleo, y que además tiene la posibilidad de sacar su petróleo y de su producción a través de con un oleoducto, que lo hemos hablado en su momento, que sale hacia el Mar Rojo. Entonces, si bien está bloqueado el estrecho de Hormuz, Arabia Saudita sí puede sacar su producción petrolera por otro lado eventualmente, y esto genera también diferencias y limita también la cuota de lo que puede Emiratos Árabes Unidos producir y eventualmente poner a disposición en el mercado, por lo cual por eso también tenían una disputa ahí de larga data. Rusia también habló, salieron funcionarios rusos a hablar específicamente sobre esta situación. Bien. Y dijeron que se van a mantener en la OPEP. Entonces, más allá de que tenemos esta situación en el estrecho de Hormuz, bueno, hay que ver. De hecho, por alguna razón, vos ayer mencionabas cuando hablábamos sobre esta situación que el precio del barril de petróleo inmediatamente cuando Emiratos Árabes Unidos anunció bajó $1, luego volvió a subir porque bueno, continúa esta situación. De hecho, Donald Trump condicionó el fin del bloqueo del estrecho y demás a que directamente Irán hable, esto que decías vos, decían que se aviven, avivate chabón, bueno, esto de que se despierten, que se pongan pillos, tiene que ver con la idea de que para Trump solamente es posible liberar el bloqueo del estrecho y liberar en realidad los puertos iraníes y la cuestión marítima iraní, sí y solo si se sientan a negociar el programa nuclear, que sabemos que Irán quería mantenerlo por fuera y llegar a un acuerdo primero en relación al estrecho de Hormuz, y luego sí poder discutir sobre la cuestión del programa nuclear iraní, que también recordemos, hasta ahora tiene uranio enriquecido a un porcentaje que no le permite todavía la construcción de armas nucleares, pero en el eventual desarrollo posterior podría llegar a hacerlo. Hace poquito uno de los candidatos a ser secretario de la Organización de Naciones Unidas y actual director titular de la Organización de Energía Atómica Internacional, que es Rafael Grossi, el argentino Rafael Grossi, dijo, si bien hoy en día Irán no tenía armas nucleares ni desarrolla armamentístico nuclear, porque él estuvo inspeccionando hasta último momento, que era una relación muy tensa además con el régimen iraní, es verdad que en el futuro, si lo quieren desarrollar, tenían una cantidad de uranio que si lo enriquecían lo suficiente en el tiempo, etcétera, para construir, él dijo en la semana pasada, hasta 10 bombas nucleares. Pero no dijo que las tenían o que tuvieran intención de hacerlo, sino que eventualmente podrían hacerlo si llegaban a desarrollar esa capacidad. Bueno, ahí está en discusión si entonces convenía o no iniciar una especie de, por parte de Estados Unidos y de aquellos que creían que había que detenerlo, o si en realidad la vía diplomática seguía siendo la opción que hasta ahora la que venían haciendo y Exacto. la que para Grossi tenía que predominar y continuar. También quienes creen que hay que continuar por la vía diplomática son, por lo menos según lo expresaron hasta ahora, los propios iraníes. Esto fue, digamos, en las últimas horas. Irán, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Said, bueno, no sé si lo vas a poder pronunciar vos, pero yo dije que iba a decir, es el segundo de Araghchi, de quien venimos hablando, porque realmente el nombre este es complicado, pero es Said Khatibzadeh, o Zadeh, algo así, ahí va. Afirmó que la guerra no es la solución a la crisis actual con Estados Unidos y agregó que la diplomacia sigue siendo la única vía viable ante el estancamiento de negociaciones. La guerra no es la solución, es parte del problema, declaró este funcionario, según consignó la cadena catarí Al Jazeera, subrayando que todas las alternativas a la diplomacia son poco atractivas. Durante semanas, explicó Khatibzadeh, Irán presentó propuestas para poner fin a la guerra mediante negociaciones basadas en igualdad de condiciones. Es un cambio de tono, ¿eh? Por parte de Irán sí, y ojo porque ahí
hasta ayer hablábamos de declaraciones de Trump en función de Irán. Dijo, Irán me está, bueno, no sé si fue de esa manera obviamente, pero Irán decía, Irán me está suplicando para que ponga fin al bloqueo del estrecho de Hormuz porque no pueden más. Están en estado de colapso, están apretados, ayer directamente dijo, están apretados como un cerdo, dijo de esta manera Donald Trump. Bueno. Sí sabemos en las últimas horas que la inflación, que ya venía con problemas de inflación previo incluso a la última oleada bélica de los últimos 2 meses, sabemos que venían complicado la situación iraní, por eso había habido protestas internas muy fuertes previo a este conflicto. En las últimas horas se conoció también que la inflación se ha disparado muchísimo después de esta nueva escalada. Entonces la situación económica iraní, por supuesto, es problemática y las declaraciones mucho muy desempleo. medidas, mucho desempleo. Entonces, las declaraciones muy medidas del vicecanciller o del viceministro de Asuntos Exteriores da a entender que claramente Irán está buscando una salida diplomática y alguna forma de destrabar y no tanta disposición a, bueno, que nos ataquen, que los vamos a seguir atacando y vamos a repelerlos y vamos a seguir por ese lado. Pareciera que no están por ese lado. A la vez se abren otros frentes. Vos decías recién el de Estados Unidos a nivel interno, que obviamente es uno de los grandes problemas que tiene Donald Trump en este momento. Ya nos vamos a referir un poco a algunas cuestiones ahí. Pero también el frente externo, porque hay voces internacionales como el canciller alemán, Friedrich Merz, que salió a cuestionar esta política de Donald Trump y de cómo está llevando a cabo los ataques. Dice que hasta llegó a decir que Irán humilló a Estados Unidos. Términos muy fuertes, muy poco diplomáticos, muy poco europeos también. Muy poco europeos, es verdad, muy poco europeos, porque en general suelen ser como muy diplomáticos y muy conservadores a la hora de hablar o de establecer algunos términos. Dijo que le parecía que Irán había humillado a Estados Unidos y específicamente yo creo que se refería a Donald Trump, muy específicamente, a quien ya le había dicho en su momento que no podía despertarse cada día y decir ataquen a un país y terminar una civilización. Trump contestó, por supuesto, a estas declaraciones. No solamente dijo que está completamente confundido y que no sabe nada de lo que está diciendo, pero además le dijo que lo acusó de bancar o de tolerar o de soportar o apoyar que Irán desarrolle bombas nucleares. Así, abiertamente dijo. Friedrich Merz, canciller alemán, quiere que Irán tenga bombas nucleares, lo cual obviamente también es una respuesta muy grandilocuente. Sí. En el caso de Trump estamos acostumbrados a que no sea diplomático en sus declaraciones, pero no por eso debemos dejar de consignarlas y de pensar en qué marco las dice y demás. Y hablando, si te parece, un poco de política norteamericana y del interno, podemos pasar a lo siguiente, que tiene que ver precisamente con lo que pasa allí. Sí, exactamente. El secretario de Defensa o de la Guerra, como prefiere Donald Trump, Pete Hegseth, está en ese momento en el Congreso, ¿no? Prestando cuentas por primera vez sobre los destinos y las decisiones de Estados Unidos en relación a esa guerra contra Irán, y salieron los primeros números oficiales del Pentágono respecto a eso, de que la guerra de Estados Unidos en Irán le costó hasta ahora a Estados Unidos $25.000 millones, según declaró hoy un alto funcionario del Pentágono citado por la agencia Reuters, ofreciendo así, como yo dije, la primera estimación oficial del coste militar del conflicto. A tan solo 6 meses de las elecciones de medio término, en las que los republicanos podrían enfrentarse a una dura batalla, ya hay muchos textos, muchos análisis en la prensa estadounidense mostrando cómo se va inclinando alguna parte del escenario político de Estados Unidos, y vamos a desarrollar un poquito eso. Los republicanos podrían enfrentarse a una dura batalla para mantener su mayoría en la Cámara de Representantes. O sea, los demócratas gozan de un gran apoyo en las encuestas de opinión pública, a la vez que cae la imagen del presidente Trump. Jules Hurst, que es un funcionario de contralor de la administración, informó a los legisladores del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que la mayor parte de ese dinero se destinó a municiones. Y acá hacemos un enorme paréntesis sobre la popularidad de Trump, porque hoy también salió una nueva encuesta Ipsos Reuters, justo finalizada, hecha entre el 24 y el 27 de abril, o sea, finalizada hace 2 días. Por semana ellos hacen un poco ese control,
y muestra que el nivel de aprobación de Trump sigue cayendo. O sea, muestra una clara, en la página de Reuters están las gráficas, una clara caída sostenida. Ahora Trump tiene un 34% de aprobación, abajo de los 36% de la anterior encuesta que informamos acá, que fue de la semana pasada, del 20 de abril más o menos. Y justo lo que lleva a esa nueva caída es el coste de vida por el precio del combustible. O sea, en Estados Unidos el combustible aumentó un 40% desde el inicio de las operaciones de ahora en Irán hace 2 meses, del 28 de febrero. Entonces, eso le está costando a Trump realmente la aprobación adentro de su casa en el término de coste de vida, porque la encuesta está dividida por varios temas. Solo un 22% de los encuestados siguen aprobando a Trump cuanto a su manejo de la economía, ¿no? Después en aprobación general tiene estos 34% de aprobación y un 64% de desaprobación. Hagamos un poquito de memoria que cuando Trump asume en enero de 2025, él asume con un 47% de aprobación. O sea, estamos hablando de una aprobación ahora de un 34% contra un 47%. 13 puntos percentuales que le pueden costar. Bueno, ahí ya hay varios análisis, BBC, Reuters, diciendo que los independientes, que son un bloque sumamente importante, ¿no?, para las legislativas que se vienen, pueden definir la balanza. O sea que esta aparición de Hegseth en el Congreso también va a traer sus consecuencias. Sí, claro, tuvo que responder además ante demócratas que lo están increpando muy fuertemente, precisamente por los gastos, por el encarecimiento del costo de vida. Pero también a mí ahí me llama la atención este resultado de la encuesta que vos señalás, porque se da en el marco, vamos a abordar después más intensamente lo que es la interna hacia el interior de Estados Unidos, porque me importa y me interesa señalar mucho más los costos y la rivalidad que está surgiendo al interior de los apoyos de Donald Trump más que los de la oposición. Exacto. Los demócratas se van a oponer, los demócratas van a cuestionar y obviamente de cara a las elecciones de medio término van a manifestar sus disidencias, por qué les parece que está mal, por qué tendrían que votar por los otros candidatos. Exacto. Eso son los juegos de la democracia obvios, más allá de que además haya razones suficientes para que en este momento hay muchos argumentos manifiesten. Pero me interesa detenernos eventualmente en algún momento, que lo vamos a hacer seguramente la semana que viene, sobre la interna emergente que está recrudeciendo en forma muy veloz, vertiginosa, al interior de MAGA y de todos los apoyos de los republicanos de Donald Trump, porque ya no son tantos los que mantienen el apoyo irrestricto a las políticas que está llevando a cabo, sobre todo en materia. Las económicas ya estaban en disputa y ya estaban en discusión, pero sobre todo en materia bélica y de cómo se manifiesta y reordena o intenta reordenar la geopolítica a nivel global, con lo cual ahí vamos a tener que tener un foco y una mirada atenta, porque hay algo ahí por contar y por decir claramente, pero bueno, también obviamente hacia afuera, ¿no? Porque aparecen este tipo de cuestionamientos que no son solamente los internos, sino también los exteriores. Claro, hemos comentado que el MAGA está cambiando, hemos hablado con Valeria Bonomi, Federico Musto, también un poco con López Belloso, y también están cambiando los apoyos externos, ¿no? Hemos hablado de la posición de Meloni. Ahora que Merz se exprese de esa manera, muestra un poco también que de a poco van perdiendo, entre comillas, el miedo, por lo menos retóricamente, de hacer críticas a Trump. Entonces, hay cositas cambiando ahí, hay cambios en el aire, por lo menos de los aliados supuestamente incondicionales, ¿no?, de Estados Unidos. E incluso, digo esto de la encuesta que señalabas vos, incluso a nivel poblacional y a nivel de los ciudadanos norteamericanos, porque recordemos que el fin de semana, nada más el domingo, Trump sufrió un intento o un supuesto intento, después habrá discusiones o no, pero digo, en principio un intento de atentado. Sí. Y en general, siempre que ocurrió, no es el primero, es el tercero que tiene, y en general, siempre que tuvo manifestaciones de violencia contra su persona o intención de manifestaciones de violencia contra su persona, la imagen de Trump ascendía rápidamente. Claro, igual esa encuesta no recoge todavía. ¿Cuándo cerró? De 24 a 27 de abril, pero ellos avisan que todavía eso no refleja no está impactado. el atentado. Vamos a estar atentos a la que saquen la semana que viene, exacto. porque entonces ahí vamos a ver si esto tuvo o no.
porque ahí aparecen los especuladores, los que decían, bueno, ojo que esto en realidad fue armado para levantar la imagen de Donald Trump. Digo, vamos a ver qué impacto tiene. Bueno, de hecho, estas agencias oficiales, semioficiales, que repercuten la batalla en redes sociales entre Estados Unidos e Irán, Irán está conspirando un poco o jugando un poco con esa idea de que fue escenificado, ¿no? Ya estos videos que se volvieron muy populares en redes sociales con Lego y eso, hay también de esa serie ironizando el episodio, o sea que vamos a esperar. Antes de que hagas el... No, antes de eso, porque digo, vamos a ordenarlo distinto, vamos a cerrar la región, ahora nos vamos a ir de vuelta al otro foco conflictivo, si te parece, porque después ahí yo sé que vamos a hacer el juego. Vamos a hacer un chistecito, pero quedémonos un poco con que sigue el otro foco de conflicto en Medio Oriente, más allá de la apreciación que nos hacía bien la... ¿Medio Oriente para quién? Bueno, exacto. Siguen sin tregua Israel y Hezbollah, si bien entre Israel y el Líbano se supone que hay una tregua en curso y hay negociaciones en curso. Bueno, Hezbollah, esta milicia pro-chií y pro-iraní, no detiene, digamos, su disputa ahí, porque también, obviamente, el ejército israelí tampoco detiene su incursión en el sur del Líbano, donde tiene asentado muchísimos soldados y muchísimas municiones también para seguir realizando algunos ataques. Ayer decían que habían terminado con todo el sistema de túneles de Hezbollah. Bueno, el jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que no hay alto el fuego en el sur del Líbano, ya que sus tropas siguen operando precisamente contra los milicianos de Hezbollah, como decíamos. Declaró además que el ejército no tolerará los ataques a la organización chiita y agregó que Israel no abandonará su nueva zona de seguridad hasta que se elimine la amenaza a las comunidades del norte del país. Recordamos que habían suspendido las clases en las ciudades fronterizas con el Líbano del norte de israelí porque seguían recibiendo algunos ataques por parte de Hezbollah. En el Líbano, la misión que nos ha encomendado el alto mando político es posicionarnos a lo largo de la línea del frente para impedir el fuego directo contra las comunidades. Lo hemos logrado. Esta es la línea en la que nos encontramos. Es posible que tengamos que permanecer en ella, expresó Zamir durante una visita a tropas en el sur del Líbano. Recordemos que esta incursión fue precisamente señalada por parte del ejército israelí, pero también de las autoridades políticas, como un cordón de seguridad y un cordón necesario para cuidar y permitir que no ingresen o no accedan los milicianos de Hezbollah a cometer actos violentos contra la población israelí. Bueno, el tema es que hay discusiones al respecto de eso porque muchas veces esto ha servido también como manifestación de excusas para poder avanzar sobre algunos territorios en el caso de la Franja de Gaza y también en Cisjordania. Entonces habrá que ver hasta qué punto y qué respuesta tiene y si logran eventualmente quienes están intentando presionar para que Hezbollah, que incluso incluye al gobierno del Líbano esto, están intentando presionar para que Hezbollah deje las armas y entonces se extienda, digamos, la tregua y la pacificación de la zona, o no logran llevar a buen puerto estas negociaciones. Sí, así bien en concreto no hay ninguna señal de que vaya a pasar eso y no hay alto el fuego en esa región. No, o sea, para que seamos honestos. También, no, eso es completamente honesto. Digamos, lo único que teníamos eran las declaraciones de la intención del Líbano de acudir al llamado de Donald Trump, que dijo que esta semana, estamos a miércoles ya, vamos a ver si entre jueves y viernes pasa esto, no pareciera ser que va a pasar. Dijo que iba esta semana a tener sentados a Joseph Aoun, primer ministro libanés, y a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, sentados en negociaciones históricas en Washington, en la Casa Blanca. Bueno, no, a priori no pareciera ser que vaya a ocurrir por lo menos esta semana. Bueno, ahora sí. El momento, hágalo. El momento de Paren el Mundo. ¿Qué nos trae la parte divertida acá, me dice Ale? ¿Qué nos trae tu país tan generoso, tan fecundo de noticias? Yo les voy a decir una cosa. Periodismo real. Sí. Nos queda 1 hora y media de programa y después vienen muchos programas espectaculares en esta radio, pero en algún momento, cuando termine la programación del día de hoy de la Diaria Radio, se hacen un ratito, se sientan, se hacen pop, pochoclo diría yo en Argentina, acá le dicen pop, pero agarran y se ponen a ver todo lo que fue la presentación de Manuel Adorni, el jefe de gabinete argentino, en el Congreso. Hoy decíamos que iba a hacer su informe de gestión, iba a ir a diputados, está en la Cámara de Diputados en este momento haciendo su informe de gestión, donde respondió a le llegaron 4.800 preguntas, respondió 2.000 porque el resto estaban repetidas. Entonces, una vez que limpiaron eso, bien. Muy prolijos. Sí, recién hoy, la presentación de Adorni comenzó a las 10:30 de la mañana, recién hoy a las 9:30 aproximadamente enviaron la respuesta de este informe de gestión a la prensa y lo presentaron públicamente. Había ahí unas denuncias de, no nos dieron tiempo ni siquiera a mirarlo para poder saber qué va a decir y qué va a informar.
La presentación de Adorni se da en el marco de dos cosas. Por un lado, en las denuncias de enriquecimiento ilícito muy fuertes que tiene desde hace por lo menos 2 meses Manuel Adorni a partir de, como explicamos ayer, viajes al exterior, compra de inmuebles, compra de vehículos. Nada declarado. No, el problema es que la mayoría, casi el 90% de esto no está declarado. No está declarado. Fue pagado en efectivo en forma bastante elocuente y llamativa, porque ¿qué pasa? Cuando pagas en efectivo no queda registro, no hay ningún tipo de forma de demostrar de dónde salió ese dinero, dólares contantes y sonantes, y luego Manuel Adorni, además de estar siendo sospechado de esto, da este informe de gestión en el medio de una fuerte respaldo, apoyo de Javier Milei, el presidente argentino, que acudió y está en este momento sentado ahí en uno de los balcones del Congreso de la Cámara de Diputados, cuando nunca en la historia de la Argentina un presidente acudió a un informe de gestión del jefe de gabinete. El vocero también presidencial, Manuel Adorni, está respondiendo, ya terminó su informe de gestión, en este momento está en la parte de donde recibe preguntas por parte de los diferentes bloques legislativos. Luego él va a volver a responder a esas preguntas y finalmente La Libertad Avanza tiene casi 1 hora para que sus diputados hagan alocuciones y presentaciones sin ser respondidas. Entre otras cosas, Adorni dijo: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia. Hasta ahí es lo que dijo. Luego también señaló otras cosas como: yo pagué todo de mi bolsillo, mi esposa fue invitada presidencial a Nueva York, porque hasta ese momento no habían dicho que era así. Habían dicho, bueno, sobre un lugar, no tenía ningún costo para el Estado. Recordemos que en el marco de la Argentina Week, en febrero, Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, el vocero presidencial y jefe de gabinete, se subió al avión presidencial, algo que obviamente no es legal, no está contemplado dentro de los gastos de los funcionarios públicos, y viajó hasta Nueva York junto con su marido y obviamente el presidente Javier Milei para acudir a esta Argentina Week, que era una especie de semana de captación de inversiones en Nueva York por parte del gobierno argentino. Cuando volvió y se descubrió esto, que lo destapó la prensa, no es que lo informaron, por supuesto, él dijo, no, miren que igual compró un boleto por $5.000 en efectivo, pero bueno, como había un lugar de sobra en el avión y perdió el vuelo, la llevé conmigo. Ahora es invitada. Ahora fue una invitada presidencial y Milei declaró hoy que viajó invitada especialmente por él. Con lo cual hay todo un esquema, porque se especulaba mucho en Argentina y los analistas decían, ¿por qué tienen tanto empeño por sostener a Manuel Adorni, un vocero, jefe de gabinete, al cual podrían decir simplemente, miren, no puede demostrar que con su propio patrimonio, recordemos que tenía apenas una casa, $35.000 declarados aproximadamente, no puede demostrar que con eso haya comprado 2 departamentos, una casa en un barrio cerrado, un automóvil, todo eso solo en este año, que además no estaba declarado, y a la vez haber pagado 3 viajes internacionales por aproximadamente $10.000 cada uno. No hay forma de comprobar eso, entonces se sospecha y la Fiscalía está investigando el enriquecimiento ilícito. Habrá que ver qué dice la justicia. Adorni dice, voy a probar mi inocencia ahí. Pero bueno, Milei sale a decir públicamente que banca, que invitó a la esposa, y además se presenta por primera vez en la historia del país en un informe de gestión que estuvo lleno de cantos hacia un lado y hacia el otro, por supuesto. Milei se peleó con diputados de izquierda, a los cuales le dijo, ustedes son unos asesinos, recordando al intento de atentado que tuvo Donald Trump, que dijo Milei en ese momento que además de saludar a Trump y decir, bueno, qué bueno que está bien el presidente del mundo y demás, además acusó y dijo, esto es culpa de la izquierda, que quiere matar a Trump y no es intolerante. Así que en ese marco se está dando el informe de gestión. Insisto, una vez que termine hoy toda la programación de la radio o de la diaria radio, van, se sientan con Pop, agarran y ven todo lo que fue este informe de gestión, o por lo menos los momentos más picantes, que van a estar ahí muy divertidos. Espectáculo hay. Hay espectáculo siempre. ¿Qué se viene en este programa? Lo que viene. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando con el politólogo y doctor en Relaciones Internacionales Damián Rodríguez Díaz, con quien vamos a hablar y profundizar sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el famoso acuerdo Mercosur-Unión Europea, que va a comenzar a regir parcialmente este viernes, después de más de 20 años de negociaciones. Más adelante, también hoy en Par en el Mundo, conversaremos con Omer Freisa, historiador africanista, docente de la Universidad de Buenos Aires, que nos dará un pantallazo de la realidad africana para que empecemos, ¿no?, a entrar en África con tranquilidad, con seriedad, centrándonos en algunas cuestiones relevantes en la actualidad mundial y que aunque frecuentemente alejada de la agenda de noticias. Vamos al primer corte y ya venimos.
Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verifica siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Volvemos a Par en el Mundo. Vamos a hablar del famoso acuerdo Mercosur-Unión Europea, famoso porque hace 20 años que estamos escuchando hablar de él, y recibimos al politólogo Damián Rodríguez Díaz para explicarnos qué implica, qué es, pero empezamos por el inicio. Damián, ¿cómo estás? Bien, ustedes, muchas gracias por la invitación. Bien, estamos muy contentos porque recién hablábamos fuera de aire que tenemos buena vista, tenemos sol ahí radiante, la verdad que estamos muy bien acá y no nos podemos quejar, y quienes tampoco se pueden quejar son quienes esperaban que finalmente llegara este acuerdo de Mercosur y Unión Europea, porque efectivamente el viernes se supone que entra en vigencia o empieza a funcionar parte de este acuerdo, que en su momento se discutía si iba a empezar, si no iba a empezar, tenía una serie de se concretaría, hubo marchas, más contramarchas que marchas, ¿no? Sí. Entonces, a ver qué pasa a partir del 1 de mayo. Así es. ¿Vos te animás a hacer una especie de introducción muy sencilla de qué implica este acuerdo y qué implica lo que va a empezar a funcionar el viernes? Porque no es necesariamente ni todo el acuerdo, ni todo lo que se ha discutido a lo largo de estos 20 años sobre el acuerdo. Bien. Vamos a hacer ese ejercicio. ¡Qué desafío! Vamos a hacer ese ejercicio. Que entra a regir, en vigencia, de manera provisional el viernes 1 de mayo, justo el día de los y las trabajadoras. Empieza a regir uno de los pilares de este acuerdo de asociación entre dos grupos regionales, la Unión Europea y el Mercosur. El pilar económico-comercial es el que empieza a regir de manera provisional a partir del viernes, y algunos de los capítulos dentro de ese pilar comercial. ¿Por qué digo dentro de ese pilar comercial? Porque
esto es algo más que libre comercio. Es un acuerdo de asociación que tiene 3 pilares. Uno es el pilar económico comercial, el otro es el pilar de cooperación y el de diálogo político. Lo que empieza a regir es este último que, recién mencionábamos. El comercial. El comercial. Solo algunas disposiciones del comercial, no todo. Es decir, acá esto es una estrategia institucional que la Unión Europea encuentra, dado que el Parlamento Europeo, por amplia mayoría, mandó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea este Parlamento porque entiende que va contra algunos tratados constitutivos de la Unión Europea. Bien. El tema es que mientras se pronuncia este tribunal pueden pasar entre 1 año y 2 años, entonces el acuerdo entre la Comisión Europea y su presidenta específicamente, Ursula von der Leyen, y los países del Mercosur es, luego que esto fue firmado el 17 de enero en la ciudad de Asunción, ustedes tienen que hacer los deberes. ¿Cuáles fueron los deberes? Que vuestros parlamentos ratifiquen esto de manera fast track, ¿no? Claro. Esto no tuvo ni siquiera discusión más allá de los ámbitos políticos e institucionales, claro, a los efectos de poder legitimar este acuerdo. De eso podemos hablar después. Pero ¿a qué voy con esto? Que esto se ratifica en los 4 parlamentos, ¿no? Brasil, Argentina, en los 4 parlamentos de los estados partes del Mercosur, y entra en vigor de manera parcial, digamos. Entonces ahí la Comisión Europea, su presidenta, decide que a partir del 1 de mayo va a entrar a regir esto de manera provisional. En tanto se pronuncia el tribunal. Ahora solo para entender, Damián, Dale. que vayamos despacito, o sea que lo que empieza el 1 de mayo es el funcionamiento de algo que fue aprobado por voluntad política, sí, y empieza de forma muy despacito, sí, mientras Europa termina de absorber todo lo que fue pactado, porque Mercosur ya cumplió, ya hizo los deberes, ¿no? Okay. Mercosur cerró en su momento la oferta, ¿no? Aquella oferta exportadora que se le presentó a Europa. Esto fue el acuerdo en principio que se renegocia en el 2024, a partir de que se había alcanzado en 2019, se logra la firma. Luego de la ratificación parlamentaria, lo aprueba el Consejo Europeo, que fue, ¿no? Obviamente con la posición francesa y la de Polonia. No nos olvidemos que ahí hubo un cambio, incluso la posición de Italia inicial, ¿no? Italia estaba bastante en contra de este acuerdo también de manera inicial, después cambia su posición. Exacto. Pero sí lo que empieza ahora a regir básicamente es una reducción de los aranceles que se aplicaban a las exportaciones que se hacían desde el Mercosur hacia la Unión Europea. Y esto básicamente es, en términos uruguayos, pensemos en el país, es esas 950 toneladas de la cuota Hilton que Uruguay exporta anualmente a la Unión Europea estaban grabadas en un 20%. Ese 20% va a caer de manera gradual. ¿Sí? A cero. A cero, exactamente. Y eso comienza este viernes. Exactamente. Es decir, empieza la aplicación sobre algunos productos que estaban negociados dentro del gran paquetón que es este acuerdo, ¿no? O sea, porque estoy hablando ahora de el capítulo más de liberalización sobre el capítulo de bienes, pero hay una liberalización sobre el acuerdo, sobre la parte de servicios, y otros capítulos que también comprometen incluso la dinámica de intercambio de las exportaciones e importaciones. Digo esto porque hay un componente, para cerrar esta idea, hay un componente que tiene que ver con las salvaguardas que exigen los europeos, ¿no? Es decir, las cláusulas de la salvaguarda o las cláusulas espejos. Es decir, bueno, ustedes no se pueden pasar de determinada cantidad de importación de productos, pero a su vez ningún producto que viene de los países del Mercosur pueden incumplir los estándares medioambientales que los europeos les exigen a sus propios productores en cuanto a alimentos, ¿no? Entonces empieza en aquello que decía Julio Cortázar, ¿no? En continuidad de los parques, termina un juego y empieza el otro, ¿no? Es decir, esto en realidad no resuelve las tensiones que existieron en los 24 años de negociaciones, sino lo que hicieron fue reconfigurar las tensiones que existían en torno al acuerdo, ¿no? Claro, es tipo, empecemos y ahí vamos viendo. Y ahí vamos viendo, exactamente. Vos recién decías que dentro del pilar comercial, o sea, lo que se pone en vigor es la parte del pilar comercial, y decías que dentro del pilar comercial es una parte del pilar comercial. Sí. ¿Qué es lo que no entra en vigor y sabemos por qué, o si queda pendiente, o también se va a ir haciendo evolutivamente?
En realidad lo que pasa que se fue primero por lo que es el capítulo de bienes, que es lo que se tiene justamente como lo que se tenía como más trabajado y más acordado, ¿no? El tema es que ahora, a partir de ese intercambio, empiezan a regir estas cláusulas, ¿no? O estos principios que podrían justamente delimitar el intercambio comercial. Hoy, ahora no recuerdo con especificidad, pero justamente hay algunos capítulos que tienen que ver con lo que logra, por ejemplo, Brasil dentro de lo que es Mercosur, o lo que logra, por ejemplo, país como Francia dentro de lo que es la Unión Europea. ¿A qué me refiero con esto? Que justamente ese intercambio entre intereses ofensivos o defensivos, o en términos más criollos, entre vacas por autos, justamente logra en este acuerdo algunas cláusulas que reserva, por ejemplo, Lula, es decir, el presidente Lula, en el marco de su nueva administración, transita un proyecto de reindustrialización, ¿no? Es decir, esto también es interesante a la hora de pensar el acuerdo, es decir, cómo el rol del Estado y la política industrial pasa a tener otra posición dentro del acuerdo, aunque antes no existía eso. Digo esto porque antes la palabra política industrial era una mala palabra, ¿no? Y el rol del Estado se intentaba limitar. Digo que ahora hay un rol bastante activo, y digo esto porque en este marco de una nueva política industrial brasilera, Brasil logra justamente algunas cláusulas a los efectos de decir, bueno, si vos me exportás tanta cantidad de autos y eso justamente contraviene lo negociado en cuanto a permitimos un espacio para poder generar vehículos eléctricos, bueno, ahí justamente hay una revisión, incluso eso puede volver justamente a Europa, ¿no? O sea, es decir, ambos bloques cedieron determinadas reglas a la hora de la exportación. Es decir, yo te grabo a cero la exportación siempre y cuando vos cumplas con determinados contingentes. Exacto. Nunca por encima, ¿no? Nunca por encima. Exactamente. Damián, sí. Hay plazos de 4, 7, sí. 8... 12, exacto. 30 años. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, para quedar más didáctico, sí. ¿no? Los plazos más chicos, que son de 4 años, ¿qué tipo de bienes están incluidos en esa primera tanda, digamos así, sí. para quedar más claro? Pensemos esto en sectores estratégicos. Okay. Y pensemos esto en términos de industria nacional o estrategias de desarrollo, ¿no? Como pensemos en... Y cuando digo sectores estratégicos, acá hay una discusión bastante interesante que creo que se genera justo a partir del acuerdo y tiene que ver con, generalmente, lo que va a estar desgravado a 4 años, a 6, son aquellos bienes justamente que están poco manufacturados o que precisan okay. de una manufactura leve o ninguna. Miel. ¿No? Por ejemplo, estamos hablando de la commodity. Las commodities. El recurso natural, exactamente. Es decir, lo que va a estar justamente desgravado a cero a partir de aquí a 4 años son aquello que los cepalinos llamaban las ventajas comparativas, ¿no? En aquello que vos sos competitivo por encima del otro. Y lo que justamente la desgravación arancelaria de acá a 30 años es sobre aquellos sectores que requieren una protección relativa del Estado para poder desarrollarse. Y una vez que se bajan las barreras, se liberaliza la economía, vos puedas competir con el de afuera, ¿no? Eso es lo que logra Brasil en términos de, por ejemplo, el sector automotriz. Autos. ¿No? Que eso siempre es, ¿no? Ahí está siempre el interés ofensivo y defensivo, ¿no? Vamos a revisar, si te parece, un poco cuáles son las barreras, las trabas y las diferentes posturas que hay al interior de la Unión Europea, sobre todo porque son quienes están manifestando algunas oposiciones. Pero primero vamos a ir a la tanda y después lo respondemos a la vuelta. Perfecto. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow.
Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. La Diaria Radio, 97.9. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. 1 de mayo, antiimperialista. Acto central, 10 horas, Avenida del Libertador y Ramón Escobar. Por trabajo y salario, Uruguay es su gente. Todas y todos al 1 de mayo. Convoca PIT-CNT. Una tele dale, un parlante dale, cafetera dale, canjeala con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Seguimos en Paren el Mundo acá con mi amiga Denise Mota, primero que nada, y con el politólogo y doctor en Relaciones Internacionales, Damián Rodríguez Díaz, que nos estaba explicando un poco qué cosas entran en vigencia este viernes en cuanto al acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero también, digamos, cómo sigue el derrotero de este acuerdo que, por un lado, lleva más de 20 años de negociación y, por otro lado, poco tiempo de aprobado, pero también ya tiene sus propias trabas y lógicas. Entonces, lo que yo le preguntaba antes de la tanda es ¿cómo sigue hacia el interior de la Unión Europea las disputas que ahí vos recién mencionabas que Italia, por ejemplo, había cambiado su postura, bueno, que Francia y Polonia se oponían en algunos aspectos? Bueno, ¿cómo está esa situación al interior de la Unión Europea? ¿Cuáles son los bloques o las diferentes manifestaciones internas? ¿Y cómo va a seguir también ese camino ahí? Sí. Hoy mencionaba más temprano que justamente cuando uno analiza el acuerdo, uno piensa y dice, bueno, ¿qué solucionó este acuerdo? ¿O qué va a solucionar este acuerdo? ¿No? Y nosotros justamente en una investigación con José Antonio Sanaúja, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, la semana pasada, justamente en un workshop a propósito de este acuerdo en San Pablo, estuvimos presentando el resultado de una investigación sobre este tema y veíamos esto de que este acuerdo, en vez de resolver tensiones estructurales, lo que hace es la reconfigura. Una de ellas tiene que ver con aspectos institucionales y sobre la legitimidad democrática del acuerdo, que obviamente que esto afecta a aquellos sectores de la sociedad civil, ¿no? Inclusive que se van a ver afectados por la aplicación o la entrada en vigencia de este acuerdo. En términos institucionales, es interesante ver que acá tenemos dos procesos o dos capítulos. Primero es que el Parlamento Europeo actuó con rapidez, ¿no? A esta estrategia impulsiva de la Comisión Europea, uno puede decir que el factor Trump obviamente fue un acelerador del cierre de estas negociaciones, podríamos hablar después de lo que implica. Necesitaban ese símbolo, ese gesto. Sí, es decir, hay un factor geopolítico que explica en parte o en gran totalidad el cierre de las negociaciones. Eso es así. Y acá justamente lo que decía es, bueno, la reacción o la actitud reactiva e inmediata que tuvo el Parlamento Europeo a los efectos de decir, bueno, tenemos que negociar o tenemos que ver la forma de poder encontrar la ilegalidad a este acuerdo de asociación. Y acá lo que interesante es cuando uno mira la correlación de fuerzas dentro del Parlamento Europeo, uno ve que la extrema derecha votó junto con la izquierda, ¿no? Y es justamente esos votos lo que hace que se mande el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Digo porque este acuerdo, ¿no? También despertó así como adeptos, pero también refractores al mismo, ¿no? Esto es interesante verlo de alguna manera. Y eso que podría ser un contrasentido. A priori, vos me decís, la extrema derecha votó con la izquierda en contra del acuerdo. ¿Cómo lo explicamos? Porque ahí, justamente, a nosotros, uno nunca pensaría que la izquierda o las posiciones de izquierda estuviesen defendiendo a los grandes intereses del campo. Pues sí, en Europa está pasando eso, ¿no? Okay. Es decir, cuando uno mira... Ahí cabe señalar, perdona, ahí cabe señalar entonces
cuáles son los actores que movilizan el bloqueo al acuerdo por parte de Europa, son los agrícolas ganaderos, exactamente, sí. Los agrícolas ganaderos, el tema es que cuando uno mira la configuración del sector agrícola ganadero en Europa es bastante distinto a cómo son acá en Mercosur, ¿no? Por acá nosotros hablamos de aquellos viejos latifundistas o grandes dueños de la tierra. Allá es cierto que cuando uno mira, por ejemplo, el sector agrícola en Francia, uno ve que hay pequeños y medianos productores que logran justamente una inserción bastante virtuosa en lo que es la cadena agrícola, la producción de quesos, la producción vitivinícola, o sea, hay ahí como intereses que van más allá de los sectores como más grandes, ¿no? Acá siempre son los nacionalmente. Exactamente. Entonces hay un agregado de intereses y se logra justamente contra una preferencia que después es aquella la que está contra el acuerdo, ¿no? Digo esto porque cuando uno mira incluso las posiciones de algunos eurodiputados que están dentro del grupo de la izquierda, como Podemos de España, yo me acuerdo creo que era así, ¿no? Un tuit de Irene Montero, eurodiputada de Podemos, que decía algo así como, bueno, nosotros tenemos que defender a los agricultores que nos traen la comida a nuestra mesa, ¿no? Esto es, ¿quién diría que una eurodiputada iba a estar contra el presidente Lula de Brasil, ¿no? Por eso digo que acá, más que convergencia ideológica, hay una representación política que lo que está haciendo es intentando cuidar intereses internos de cada bloque, ¿no? Y en el caso de la extrema derecha, digamos, su posición es como antiglobalista. Es una posición antiglobalista, ¿no? Bien, sí, abiertamente. Sí, y más que abiertamente hay una cuestión más soberanista, ¿no? Hay una cuestión bastante soberanista y y una posición también bastante antieuropeísta, ¿no? Claro. No nos olvidemos que la ultraderecha europea nace justamente o contestando políticamente a lo que son las políticas del bloque comunitario, ¿no? Claro, pensemos en el Frente Nacional de Marine Le Pen. Exacto. Y otras fuerzas que justamente que llegan al Parlamento Europeo con esta lógica más de euroscéptica, ¿no? Que esto lo vimos gestarse a partir del 2016 cuando fue el proceso del Brexit, ¿no? Exacto. Claro, ahora, Damián, en términos concretos, se encuentran en la oposición a que ese acuerdo pueda realizarse de forma más rápida. Y ahí yo te preguntaría, bueno, ¿qué podemos esperar de ese acuerdo en términos concretos? Porque, por ejemplo, hoy el Itamaraty sacó una fact sheet, ¿no? Como un resumen de qué beneficios trae ese acuerdo para Brasil. Y la verdad que cuando miras las estimaciones son bastante menores de lo que generó todo el ruido sobre el acuerdo. Entonces, para términos concretos, claro, para nosotros de a pie, ¿qué debemos ver en los próximos años con ese inicio, que es más un inicio, digamos, de buena voluntad, sigue siendo medio simbólico? ¿Cuándo vamos a poder ver algún resultado concreto de eso? ¿Y en dónde? Hay toda una discusión a propósito de lo que son los informes de evaluación de impacto que existen sobre el acuerdo. Es decir, cuando uno mira o agarra los informes de evaluación de impacto que andan en la vuelta, sobre todo del lado europeo, están basados en modelos de equilibrio, ¿no? O sea, ahí los economistas hacen su trabajo, entonces como aplican determinados modelos para ver cuánto del acuerdo mueve o no el PBI, el Producto Bruto Interno. Exactamente, va por ahí. Hay un tema que incluso es algo que preocupó muchísimo acá en Uruguay, ¿no? Es decir, acá se manda el acuerdo del Parlamento, desde la Cancillería existe una promesa de que hay un informe de evaluación de impacto que se mandó a preparar el Banco Interamericano de Desarrollo, se hace una prepresentación, pero todavía ese documento no lo vimos, al menos yo por lo menos no lo vi. Digo esto porque ahí también uno podría, quienes toman decisiones, se supone, y quienes toman decisiones incluso más allá de la dirigencia política, necesitan como de cierto informe como para poder tomar alguna decisión, ¿no? Es decir, cuánto de mis trabajadores o mis trabajadoras se van a venir afectados porque va a ingresar cierta industria y va a competir con la mía, ¿no? Es un poco eso. Pero es eso, sí, claramente. Digo esto porque en realidad estos informes de evaluación de impacto lo que están haciendo es mostrando como en un marco muy general los impactos. Pero lo que no estamos viendo y lo que no muestran estos informes es los impactos a nivel sectorial, que es lo que necesitamos en este momento. Porque justamente los beneficios para el lado del Mercosur son
en un sector que es el sector agroexportador, que en términos de empleabilidad es muy bajo, ¿no? Este sector se va a tener que perfeccionar primero que nada y va a tener que cumplir con ciertos estándares si quiere que sus productos lleguen a Europa. Eso es primero que nada, ¿no? Claro, habrá que haber una adaptación. ¿Cómo, perdón? Habrá que haber una adaptación. Tiene que haber una adaptación justamente porque la Unión Europea, vos para poder ingresar, te pide determinados estándares. Claro. Pero después pasa esto, a nivel justamente nosotros, el sector que se va a ver más afectado por la liberalización comercial con Europa es el sector industrial, ¿no? Un sector que, bueno, que obviamente cuando miramos el sector industrial hay que mirar un poco cómo está la industria, cómo viene la industria ya hace años, ¿no? Es decir, esto no es culpa de Europa, ¿no? El proceso de desindustrialización brasilero, ¿no? Se exacerbó y se profundizó con el gobierno de Jair Bolsonaro, pensemos un poco eso, pensemos incluso qué va a pasar, ¿no? Si eventualmente en octubre cambia la correlación de fuerzas en Brasil, ¿no? Y al argentino también. Y al argentino también, sin duda. Pero yo creo que hay que pensar esto de los impactos como en esos términos, ¿no? Es decir, no se tiene hasta el momento informes de evaluación sobre los sectores, ¿no? Es decir, uno puede decir, sí, claramente el sector agrícola europeo se va a ver afectado por la competencia de los sectores a las que nosotros tenemos ventajas comparativas y viceversa. En términos industriales, los autos que vienen de allá versus los que construimos acá. ¿Qué digo con esto? Que hay que justamente esperar que exista o que circule el informe o algún informe que justamente le dé a los y a las trabajadoras, por ejemplo, o a los sectores empresariales o exportadores, de qué manera se va a ver afectado esto en términos de sectores, ¿no? Porque en definitiva es eso, se supone que vos negociaste un calendario de desgravación arancelaria tantos años para poder preparar a tu industria de los efectos de esa liberalización, ¿no? Acá es donde empiezan los mecanismos compensatorios que tienen que tener los estados respecto a sus sectores, ¿no? Ahí me quiero poner un poco el zoom, el foco. Vos recién hablabas, justamente, lo ilustraste muy bien antes de la tanda con el tema de creo que dijiste vacas, ¿era vacas por autos? Sí, vacas por autos, pero está bueno para entender algo, porque yo entiendo perfecto, yo sé que no es solo autos, pero digo, yo entiendo perfecto que Europa quiera introducir sus autos en el Mercosur, pero en un marco donde casi que el único producto que crece en términos automotrices es el auto chino, digamos, porque hace 24 años no estaba el auto chino, entonces se discutía en esos términos y era vacas por autos. Hoy no sé si van a poder introducir sus autos en esa competencia con el mercado chino. Digamos, entonces, ¿hasta qué punto y cuáles son los beneficios reales que va a poder sacar cada uno de los bloques? O si le sirve simplemente porque en la disputa geopolítica y que entre China, Estados Unidos y la Unión Europea medio perdiendo terreno, bueno, hagamos este acuerdo igual. Eso deberíamos tener otra conversación, porque el capítulo automotriz... No, a lo que me digo es porque el capítulo automotriz es un capítulo interesante, introduce además la disputa, ¿no? En esto que se le da a llamar como la geopolítica de los recursos estratégicos. Obviamente que este acuerdo, ¿no?, soslaya un interés estratégico de Europa sobre una de las regiones que produce esos recursos o esas materias críticas para poder generar procesos de... Las famosas tierras raras. Las famosas tierras raras. Anteayer leía un informe de la Unión Europea que justamente a propósito de esta entrevista que decía, la Unión Europea necesita para su transición hacia un desarrollo más sostenible 35 tipos de materias raras, que América Latina produce 24 de esas 35. Mirá, qué buena coincidencia. Qué buena coincidencia. Y lo que digo es, acá entra el juego de la geopolítica realmente. Sí, claro. Y de la geopolítica europea, de la china y de la estadounidense y de la rusa, ¿no? Podemos discutir esto también, pero digo esto porque también hay que pensar justamente en los conflictos bélicos en términos de intereses de clase, ¿no? Ucrania es un país que, más allá de lo que significa en términos geoestratégicos para Europa o para la OTAN, es cierto que es un lugar donde tiene muchísima tierra rara, ¿no? Hay que ver un poco también cuál es el otro lado de los conflictos que se producen justamente o los que estamos viendo en este momento. Sí, que no solo son identitarios, ¿sabes? Que no solo responden a eso, sino también responden a intereses, justamente respecto a cómo ha cambiado incluso el modelo de acumulación de capital, ¿no? Eso me parece que es importante. Yo, de todas maneras, quiero cerrar con esto que me decías respecto a la automotriz, porque acá me parece que es importante traer la estrategia lulista, ¿no?, del presidente Lula respecto al acuerdo. Es decir, Lula
previo al cierre del acuerdo, negocia con BYD, ¿no? BYD es la primera factoría que sale de China y se instala en el mundo, ¿no? Donde era la Ford. Miren que loco, hablando de transiciones hegemónicas, allá donde había empresas estadounidenses en Brasil, ahora hay empresas chinas. ¿Pero qué dice Lula? Bueno, está bien, ustedes van a producir sus autos eléctricos acá, como no, vamos a hacer el hub logístico de donde a partir de acá ustedes van a exportar a América del Sur, siempre y cuando estos coches sean híbridos. ¿Por qué? Porque Brasil tiene una ventaja comparativa en hacer funcionar el auto con el etanol. Exacto. ¿No? Que es el recurso aquel de la caña de azúcar que se utiliza, incluso que está negociado dentro del acuerdo. A lo que voy es Alemania a vender el biocombustible. El biocombustible, es decir, hay una energía renovable que Brasil viene perfeccionándose desde la década de 70, cuando fue la crisis de los precios del petróleo, ¿no? Que me parece que es importante, la anterior, ¿no? Que es interesante traer a colación porque es lo que se logra, ¿no? Es decir, vos vas a producir acá siempre y cuando, más allá de ciertos procesos de ingeniería, que tu modelo sea un híbrido adaptado a lo que es el consumo, en este caso de Brasil, ¿no? Está clarísimo. Vamos a tener que ir cerrando y vas a quedar convocado a una futura... porque nos quedó no solo el capítulo automotriz que dijiste que a veces hay que desarrollarlo todo, pero todas unas cuestiones geopolíticas y de intereses que quedaron ahí pendientes y que tenemos que volver a charlar. Sí. Pero si podés hacer un breve cierre de qué cabe esperar quizás para el ciudadano de a pie. Siempre quise decir eso, nunca lo había dicho. Para el ciudadano de a pie en relación a lo que va a empezar en vigencia ahora mismo el viernes. Digo, porque no es que yo el viernes voy al supermercado y cambió algo necesariamente, pero en algún momento prontamente quizás empieza a aparecer algunas diferencias. ¿Cabe esperar alguna modificación inmediata en los próximos meses o no? No, yo creo que no. Y digo no tajante porque en realidad ahora lo que se va a producir es o sea, se van a producir las mismas exportaciones que nosotros hacíamos a la Unión Europea, lo único con una tasa arancelaria más baja y aplicada de manera gradual. Punto. Bien. Es decir, acá el sector que se va a ver beneficiado es el que se venía beneficiando hasta ahora, que es el sector agroexportador, ¿no? Clarísimo. Que cuando pensamos eso en términos de empleabilidad, sabemos que emplea muy poca gente respecto a otros sectores productivos. No es mano de obra intensiva. No, exactamente. Exactamente. Queda claro. Damián, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Se nos fue volando. O sea, vamos a tener que repetir en serio la invitación, pero muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos para hablar de África también. Hoy temas maravillosos sobre la mesa. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegúrate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. ¿Sabías
¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. 1 de mayo, antiimperialista. Acto central, 10 horas, Avenida del Libertador y Ramón Escobar. Por trabajo y salario, Uruguay es su gente. Todas y todos al 1 de mayo. Convoca PIT-CNT. Pasó, pero ya fue. Todo ese embrollo te enredó. Y vas ahí llevándola. Como mamá te lo enseñó. Y vos me preguntas cómo es el amor y yo te miro. No busco nada más que en el temporal estar contigo. Solo puedo cantarle al amor como un candombe para el corazón. Me lo llevo para donde voy. Como un candombe para el corazón. Hay tantas cosas que no sé, que ya no puedo controlar. Yo solo sé que canto desde el corazón. Volvemos con Paren el Mundo con la hermosa canción de Facundo Balta y el enorme Rubén Rada, Desde el Corazón. Vamos a leer algunos mensajes y recordamos el número porque también desde Instagram hoy de mañana. Hoy mi Instagram estuvo muy agitado de mañana. Ya veo que estuviste en influencer. Claro, me comentaron que no siempre escuchan el número y que hay que estar recordando, así que recordamos que es el 099-891-888. Y empezamos con mensajes para vos, Brian, que vas a abrir un club de fans. No es solo para mí. ¿Qué onda, Brian? Buenas tardes, chicos. Tengo 56, jamás en mi vida había escuchado radio. En cambio, siempre tengo la tele prendida en casa y más, aún desde que me jubilé. Imaginen lo afortunada que soy de tener a la diaria de compañía todo el día por YouTube. Jamás estuve tan informada, jajajaja. Pero de 9 a 22 estoy a full con ustedes. Amo este programa. Brian, no te tires abajo, sos muy crack también. También dijo, así que para vos también, Denise. Gracias. Abrazos a los dos, felicitaciones. Amo a la gente joven tan preparada como ustedes. Saludos, Gabriela. Gabriela, muchas gracias. Lo de gente joven te voy a agradecer de acá hasta, no sé, la eternidad. Es muy joven, además, muy joven. Mentira, pero bueno, joven de corazón. Ya que estamos hoy para las expresiones ciudadano de a pie, joven de corazón. Joven de corazón, muy bien, muy bien. Otro mensajito. Hola, ¿cómo están? Con respecto a la entrevista
entrevista de ayer a los cubanos, no, se refiere a Orillas, no comparto casi nada de lo que dijeron, pero me llena de orgullo que puedan transmitir su opinión y que ustedes le abran las puertas. Eso es empatía y solidaridad. Abrazo, Daniel de Solimar. Muchas gracias, Daniel. Se aprecia muchísimo. Y estamos con Fernando de Playa Pascual, nuestro oyente desde el día 0. ¿Cómo está, Fernando? Dice, buenas tardes. ¿Me pueden explicar dónde está el problema que Irán u otro país tenga armas nucleares? Según recuerdo, solamente Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre poblaciones civiles y solo Estados Unidos está vinculado a la mayoría de los genocidios del siglo XXI. Lógicamente, lo mejor sería que nadie tuviera, pero a relevo de historia. Fernando, muchas gracias siempre por tus mensajes, siempre muy oportunos y que nos gusta mucho recibir. Sí, más allá de los acuerdos y los tratados de no proliferación nuclear, etcétera, que existen y que están vigentes, todo lo que la Organización de Naciones Unidas, los consejos de seguridad y todo se desarrollan, obviamente el sentido sería que ninguno tuviera y ojalá tampoco los que ya tienen, que son 9 países nada más en el mundo, tampoco tuvieran esas armas nucleares, pero dado la situación actual, preferible que nadie más desarrolle ni prolifere, por lo menos en armas nucleares, no así en energía nuclear, que es otra cosa, y la energía atómica que se utiliza para otras cuestiones más allá del armamento. Exactamente, y bueno, desde el corazón, con Facundo Balta y Rubén Rada en el corazón, también vamos a los orígenes de la humanidad primero y también de los afrodescendientes. Después del corte vamos a hablar sobre África con el historiador Homer Freisa. Ya venimos. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y
Y volvemos con Paren el Mundo de miércoles 29 de abril. Y como prometíamos ya la semana pasada y en los últimos días veníamos hablando, vamos a obtener por fin nuestro momento de detenernos y de amplificar y de abordar con profundidad por primera vez en el programa en estas últimas semanas África en general. Sabemos y nos anticipamos que África es un continente muy grande, que tiene muchísimas cuestiones específicas de cada uno de sus países y demás, que es injusto pensarlo solo como un único gran bloque regional. Claro. Pero vamos a empezar por llegar a un nivel introductorio, si se quiere, de lo que ocurre allí, y de a poquito prometemos ir profundizando y metiéndonos cada vez más en algunos países, en situaciones particulares. Pero bueno, para empezar a tener un panorama general, vamos a empezar a hablar hoy con el historiador argentino Homer Freisa, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, especializado precisamente en África. Homer, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, sí, muy bien. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por poder estar acá presente en el programa. Teníamos muchas ganas de empezar a hablar y entender un poco la situación africana en general y luego, como decía, algunas cuestiones más particulares de algunos países y situaciones regionales. Obviamente por su dimensión, por población, por diversidad es imposible, decía yo, analizar África como una unidad, pero igual quizás algunos datos iniciales nos sirven para acercarnos a cómo es la realidad continental hoy en día, cuánta población tiene, cuál es la relevancia del continente en el contexto global, cómo está ocurriendo esa situación. Para empezar a hablar un poco de África, quizás nos puedes ilustrar con eso. Bueno, un error muy frecuente en el que se incurre es tratarlo como un país, ¿no? Como una masa homogénea, como una unidad, cuando es nada que ver, no sé, punta a punta del continente, Marruecos a Sudáfrica, Somalia, no sé, Sierra Leona, y por empezar es lo que llaman un continente del futuro. Estamos hablando de por lo menos 1.500 millones de habitantes, mercados que pueden ser aprovechados, mercados en expansión. Nigeria, el país más poblado, por ejemplo, como un ejemplo de los tantos que se pueden ofrecer. Tiene más de 220 millones de habitantes, la inserción de productos, la provisión de servicios. Por otro lado, desde el punto de vista económico, además de la valoración de los mercados, África es una cantera de recursos naturales. Básicamente el uso de celulares en el mundo está bastante condicionado al coltán, por ejemplo, un producto minero que se extrae de las minas del Congo. No es el único lugar del mundo, pero es estratégico para la provisión de estos insumos y otros usos, industria aeronáutica, etc. No me voy del oro, no me voy del petróleo, no me voy de los diamantes. También la mayoría de las tierras fértiles en proporción del mundo están en África. Bien. Lo que es el África ecuatorial y otras regiones aledañas. La industria del turismo también. La verdad que es un planeta, como dice un investigador, un historiador, un africanista también, que tiene que ser aprovechado y que siempre es tan vilipendiado, tan bastardeado. Y también es un lugar importante desde una visión geoestratégica, ¿no? Se habla lo han hablado, creo, en el programa, del bloqueo al estrecho de Hormuz, y bueno, hay otros pasos alternativos como el Golfo de Adén, Bab al-Mandeb, ¿no? Todo lo que es la conexión Mar Rojo, Océano Índico, eso es fundamental en las cadenas de abastecimiento, de aprovisionamiento, y por otro lado también una cuestión, de Hormuz, ¿no? Volviendo a esto, los barcos tuvieron que redireccionar y para el otro sentido, para el Cabo de la Buena Esperanza, rever las rutas, y África se plantea como un escenario importante, más importante de lo que parece a simple vista o de lo que los medios lo tratan escasamente o con mucha superficialidad. Entonces, en resumen, recursos humanos, recursos naturales, posicionamiento planetario y geoestrategia. Dicen, es el continente del futuro, en una visión, que puede ser criticada también, pero alberga muchas posibilidades y se saben explotar. Sí, Homer, también desde África se debate hace mucho tiempo ese lugar de emisor de commodities, ¿no? Ya sean las del pasado, del presente o del futuro. Y China, por ejemplo, hablando de importancia geoestratégica, es el país que se viene acercando de forma más contundente y, digamos que sostenida a África. ¿Cuál es la relevancia en términos también de contexto global y cómo vos lees
es ese acercamiento, porque es un acercamiento que se da no solo obviamente en términos de intereses chinos en lo que todos tienen interés, por ejemplo las tierras raras, exactamente todo eso, pero también en términos de desarrollo pedidos por los africanos, o sea, como que la moneda de cambio está cambiando. Exacto, sí, ahí hay una pugna entre varios actores, algunos ya con pasado histórico colonial y otros nuevos que no tuvieron tanta vinculación en el pasado. Bueno, ahí podemos hablar de Rusia, China, India, incluso países del sudeste asiático, Japón también. Y hay una gran competencia principalmente entre China y Estados Unidos. Y también hay nuevos actores que la verdad que han tenido un pasado bastante poco visible en el continente, como Turquía. Lo que está haciendo Turquía a nivel político de expansión diplomática es muy llamativo y es uno de los que más está operando. También hay una suerte sin perder la agencia, ¿no? Sin perder la africanidad, ¿no? La cuestión del protagonismo propio. Sí hay una suerte de una nueva guerra velada principalmente entre Estados Unidos y China, que son los superpoderes de hoy, por el contendiente por el acercamiento estratégico y también el aprovechamiento de los recursos. También lo de China que nombrabas, se debate si es una suerte de neocolonialismo. Pues está bien, China no ha tenido un pasado colonial como los países europeos que colonizaron África a fines del siglo XIX, pero no obstante se discute si ese acercamiento es benéfico o no. Porque por un lado, bueno, es un tema a desarrollar. La cuestión del acercamiento chino a África tiene un revés positivo, que es una asociación estratégica de larga data, que no es, o sea, va más allá de 2000. Y también el soft power. Toda la cuestión cultural, todo el acercamiento, la cantidad de institutos Confucio que abrió China en varias delegaciones de países africanos es notorio. Me hace acordar mucho al caso de todo lo que es el soft power también y el trabajo diplomático que está haciendo Turquía. Turquía me interesa mucho como caso también y resaltarlo porque también está en la pugna. Es el principal vendedor de drones hoy. Y China también tiene un peso militar importante en el continente, compite con Rusia. Rusia, de hecho, es el principal, casi está en los principales vendedores de armamento de los países africanos. Son los tres grandes poderes que podemos pensar. Ahí estaba bueno, yo te quería preguntar justamente en relación a eso, porque se sabe, o desde lo que se conoce, corregime si me equivoco obviamente, que China tiene también, aporta un desarrollo de infraestructura en África muy grande y muy importante, más allá de esto que vos señalabas de venta de armamento por parte de Rusia, de drones por parte de Turquía, y el soft power. ¿Qué es lo que aportan estos otros países como para colocarse también como geopolíticamente relevantes para los países de África? Bueno, es diverso. Ahí el caso del acercamiento chino a Rusia tiene varias dimensiones. Una en la infraestructura, pasa que la infraestructura, ¿qué costo? ¿No? Porque el problema es que las críticas apuntan a que genera, digamos, desempleo, que trae mano de obra china misma, o que en caso de contratar mano de obra local es maltratada, es subexplotada, etc. Por otro lado, bueno, ya China ha desplazado hace ya tiempo a Estados Unidos como principal socio comercial en bloque, ¿no? de África. Y también Rusia está desplegando un poderío militar importante en África, que ha dado mucho que hablar estos 5 años en relación al acercamiento que ha tenido a ciertos países del Sahel, con un proceso nuevo que se vive de 2020, que es un ciclo revolucionario, pero no obstante con varias falencias, varios avances y retrocesos. Y Estados Unidos está en una etapa, yo les diría, desde enero del 25 con la vuelta de Trump al poder y su segundo mandato, de reacomodamiento. O sea, Estados Unidos no tiene como prioridad en la agenda de relaciones internacionales, la agenda diplomática a África, y también hay un cierto, esto general, un cierto desaceleramiento de la inversión. O sea, Trump prefiere hablar no tanto de ayuda al desarrollo, sino de cooperación, pero la verdad que los pasos que está dando en torno a lo que era antes el acercamiento económico, ¿no? Todo lo que era la ayuda humanitaria, esto es un claro retroceso, un repliegue, ¿no? Y esto se ha vivido sobre todo en el Sahel. Estados Unidos ha retirado cierta presencia militar que tenía en los países del Sahel, que es un proceso aparte, ¿no? Que difiere de otras latitudes africanas, pero estos 3 países, Rusia, destaco principalmente Rusia, China y Estados Unidos, manejan a su conveniencia y van dosificando las cuotas de participación que tienen en África, que son varias dimensiones.
Por ejemplo, el cuartel general de la Unión Africana, para hablar un poco de bloques regionales, que es el principal cuerpo continental que reúne a todos los países, y hasta tiene una región que es periférica, o sea, externa propiamente, geográficamente dicha. De África es la diáspora, que incluye América Latina y el Caribe también. Y ese cuartel general, que es Addis Ababa, la capital etíope, se ha construido con capitales chinos, así como la gran represa de renacimiento etíope, que ha generado bastantes problemas a nivel regional de esa zona de Etiopía y lindera, por el aprovechamiento del río Nilo. También ha tenido una inversión en infraestructura, como decías, masiva de inyección de capitales chinos. Antes de meternos específicamente en los mecanismos de integración regional que hay en África, yo quería, porque vos mencionaste recién a estos países que están claramente operando con sus propios intereses sobre el continente, y también mencionabas como el corrimiento o podemos decir, que le sacó el foco a Estados Unidos al continente africano. ¿Qué pasa? Vos nombraste recién, pero ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa específicamente capaz con Brasil, que tengo entendido es el que más cercanía o más vínculo tiene con el continente? Bueno, Brasil ha construido un vínculo muy fuerte con África por una cuestión también de pasado, ¿no? La mitad de la población brasileña, o por lo menos la mitad, hasta un poco más, les diría, acusa raíces africanas, es afrodescendiente, 57%. Es el principal país exactamente, con afrodescendencia. Hay un orgullo de eso. De hecho, bueno, Lula activó bastante la diplomacia, activó embajadas nuevas. Bueno, tuvo un viaje muy, muy comentado en 2005. Les diría que los países que más han como explotado un poco los vínculos con África, la diplomacia, son Cuba, Venezuela y Brasil. En otros hay bastantes deudas pendientes. Pero también Brasil es un BRICS, y esto unifica un poco, también refuerza la cooperación del sur global, ¿no? Esto que se llama la cooperación sur-sur. Por ejemplo, América del Sur y África han hecho tres grandes cumbres entre 2009 y 2013, ¿no? Entonces hay bloques de relacionamiento, hay vínculos. Lo que pasa que, bueno, hay coyunturas. La coyuntura global de hoy no está ayudando a afianzar esos vínculos. O sea, la UNASUR, que fue la promotora y la gestora de este vínculo con la Unión Africana, su par, digamos, regional, fue feliz lo que duró hasta el 2018, cuando la UNASUR se desintegra. Pero de ahí surgieron varios acuerdos de cooperación en varias materias, técnicas agrícolas, hasta mineras, etcétera. Así que hay mucho para aprovechar. Es un mercado con muchas posibilidades, y también hay un vínculo cultural, no solamente el uso económico. Exacto, y Colombia también está apareciendo en ese escenario, también, ¿no, Homer? Con Francia Márquez, y también Francia Márquez, todo ese acercamiento que ella propone. Sí. Homer, yendo un poco, perdón, ibas a decir algo, te corté. No, quería agregarte que la cumbre de la CELAC, la cumbre CELAC Unión Africana-África, fue hace un mes, poquito más de un mes, en Bogotá, 21 al 25 de marzo. Eso es muy importante para afianzar vínculos. Ahí se firmaron, como decía, varios acuerdos de cooperación en diversas materias. Ahí va. Quisiéramos pasar un poco a los conflictos bélicos. Vos empezaste a hablar un poco de la región del Sahel, pero antes, entre varios conflictos bélicos importantes en curso en el continente, uno de ellos, el más catastrófico, es la guerra interna de Sudán. Estuvimos hablando un poquito, muy por arriba, hace unos días, porque es el conflicto que está generando la mayor crisis humanitaria del mundo en la actualidad. Sin embargo, hablamos poco o nada. Contanos un poquito sobre ese conflicto, del que hace poco se cumplieron 3 años del inicio. Sí, lamentablemente Sudán es la crisis humanitaria más grande del planeta, y esto es proporcional a su falta de interés, de la falta de preocupación de la comunidad internacional. Hay por lo menos 14 millones de personas que se han visto obligadas a retirarse de sus hogares desde que estalla el conflicto el 15 de abril de 2023, o sea, ya la guerra hace 2 semanas ingresó exactamente en su 4º año de guerra. Y yo siempre digo que pienso que llamarlo guerra civil, que lo es, no lo deja de ser, pero llamarlo guerra civil es light, es una caracterización que queda incompleta, porque en realidad en Sudán lamentablemente tenemos en Darfur las provincias del oeste, la zona que linda con Chad,
el primer genocidio del siglo XXI, que empieza en 2013 y ha causado por lo menos 400.000 víctimas. Y la guerra civil, que en realidad es en principio, para entenderlo simplemente, sería un ajuste de cuentas, una guerra, una división castrense entre un ejército de transición que se dio un golpe de Estado y una facción del ejército que no se integró al mismo, que es una milicia paramilitar. En realidad no es más que los grupos que cometieron el genocidio en Darfur desde 2003, que se han reciclado, ha cambiado el nombre, pero en realidad son lo que van a encontrar como las milicias Janjaweed, que son las que masacraron árabes a poblaciones no árabes, como los Fur. De hecho, en árabe, que es la lengua oficial, Darfur es como la casa de los Fur. Y hay otros grupos que no son arabizados. No es tanto un sur, como se dice, cristiano y de regiones tradicionales contra un norte islámico, sino que es una cuestión entre árabes y no arabizados y una líder del norte que ha cometido tropelías e injusticias contra el resto de poblaciones que reclaman. Y con una rebelión, por ejemplo. Entonces, esto es una guerra civil, es verdad, entre dos facciones disidentes del ejército, una oficial, la otra no. Pero no obstante, yo siempre digo, una definición propia. Para mí, la guerra de Sudán actual, la guerra civil, no es más que la perpetuación del genocidio de Darfur por otros medios. Y ahí hay recursos económicos, ahí hay oro. Y, por ejemplo, el oro de Dubái, el oro de Abu. Hola, Homer. Bueno, estábamos hablando con Homer Freixas, historiador de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, especializado en África, y nos estaba contando precisamente sobre el genocidio y sobre la guerra civil en Sudán, en este caso que la semana pasada se cumplieron 3 años desde el inicio de esta guerra. Sí, considerada la mayor crisis humanitaria del mundo en la actualidad. Exactamente, en la actualidad. Si les parece, vamos a ir a una breve tanda, la última que nos queda en el programa, y ya retomamos con Homer. Se viene el invierno y el Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajusta la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En Anda lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con Anda, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de Anda, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en Anda lo damos todo. Porque ellas nos alientan a ser cada vez mejores. Este Día de la Madre en El Dorado te ayudamos a demostrarle cuánto la querés con sorpresas como esta. Chocolate Toblerone, 200 gramos, 379 pesos. Compró 349 pesos. Bomboneras Bonobon, todas las variedades, 229 pesos. Compró 199 pesos. Estuche Dr. Selvi, crema de manos avena, 75 gramos, más crema corporal, 200 gramos, 369 pesos. Pack 6, todas las variedades, 599 pesos. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor.
Seguimos en Par en el Mundo, estamos hablando con Omer Freixas, historiador argentino especializado en África. Omer, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Te vemos, Omer. ¿Nos escuchás? Hola. ¿Nos escuchás, Omer? Capaz nos escucha y nos... Sí, ahí está. Sí, nosotros teníamos se cortó, me avisaron de producción. No hay problema. Bueno, estábamos hablando específicamente ahora sobre el conflicto, bueno, la guerra civil, conflicto que lleva 3 años, la guerra que lleva 3 años ahí en Sudán. Vos nos explicabas un poco las facciones en pugna y cómo estaba la situación, y también los recursos que están ahí en disputa. Entonces ahí me surgía alguna duda en relación a qué países están también expresando sus propios intereses en estas facciones. Claro, te escuchábamos decir que había oro ahí en el medio. El oro es en Darfur. Emiratos Árabes Unidos es el principal proxy, es el principal apoyo que tienen las fuerzas de acción rápida, que es esta milicia que decía paramilitar, disidente, que no se integra al gobierno de transición, que es militar. Y básicamente, del otro lado, el apoyo es de Estados Unidos, de Egipto. Egipto y Sudán tienen una contienda con Etiopía justamente por el aprovechamiento de las aguas del Nilo, la represa que nombraba antes. Entonces están unidas en esta causa y también en otras cuestiones de índole cooperación militar como esta guerra. Por otro lado, también Arabia Saudita apunta más a una defensa de la soberanía sudanesa por vínculos económicos más que nada, diplomáticos. Turquía está más en una actitud de respaldar al gobierno sudanés, de transición, el oficial. Y hay muchos países limítrofes de Sudán que cooperan con las fuerzas de acción rápida, la RSF, la sigla en inglés. Porque ya están enemistadas previamente por ciertas contiendas limítrofes, bueno, en el caso de Etiopía por la represa del renacimiento etíope, que es un gran problema del Nilo. Entonces, Chad, por ejemplo, ciertos sectores de Libia, de su guerra civil, están divididos, cooperan, pero principalmente cooperan con las fuerzas de acción rápida, o sea, con el bando disidente de esta guerra civil, que en realidad lo más grave es que las fuerzas de acción rápida han declarado un gobierno paralelo. Entonces, técnicamente, el país está dividido en 2, como Libia en 3, casi. Y de hecho, el bando disidente, no reconocido internacionalmente de Libia, que es del mariscal Khalifa Haftar, está aliado a la fuerza de acción rápida, a la disidencia sudanesa. Ahí es más o menos la conformación de los bandos. Se entiende. Sin embargo, perdón, les agrego... Sí, perdón. No, dale, habla tranquilo. Un dato de color muy interesante. Las gestiones, como en otras resoluciones de conflictos, vías de paz en África, siempre son un fiasco, siempre fracasan. Ya ha habido negociaciones, varias rondas de negociación en Arabia Saudita, en Jeddah, pero ahí hay un cuadrilátero, justamente que propende teóricamente a la paz. En ese mismo cuadrilátero está Emiratos Árabes Unidos. La verdad que a mí me suena ridículo. Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, que está acusado formalmente por la justicia internacional, por el gobierno sudanés, de respaldar a la contra. Claro. Con graves acusaciones de delitos de lesa humanidad contra poblaciones civiles que son, como les decía, 14 millones de personas se fueron de la casa desde abril de 2023. Algunas han podido volver, sobre todo a Sudán, a Khartoum, la capital, y otras no. Y otras hay 4,5 millones de refugiados en los países vecinos como Egipto, Sudán del Sur, que ya tiene sus propios problemas. O sea, les resumo. El Cuerno de África, África Oriental, esa zona es un polvorín. Exacto. Está claro. Te vamos a pedir disculpas porque obviamente es injusto, y lo dijimos desde el principio, abordar todo África, todos los conflictos de África en una sola nota. Vamos a comprometernos a volver a hablar con vos, pero en este momento sí hay otros temas que igual nos gustaría poder, aunque sea, dar un pantallazo, y por eso vamos a abordar otro foco que no es Sudán. Sí, la idea hoy es hacer como un primer aterrizaje en un continente que es sumamente complejo, como decíamos, y quisiéramos seguir en la región, no alejarnos tanto, e irnos ahora sí al Sahel, que es esa extensa franja del territorio que se sitúa al sur del desierto del Sahara, al norte, justamente la sabana sudanesa. Allí se dieron varios procesos políticos importantes en los últimos años. El más destacado de ellos, por lo menos acá en América Latina, es el de Burkina Faso, liderado por Ibrahim Traoré, que este hombre que se convirtió en una especie de ícono, o no sé cómo llamarlo exactamente, de la nueva generación de líderes africanos. O sea, es el líder africano que se ha vuelto muy popular. ¿Qué nos podés contar sobre este caso en particular, Omer?
Bueno, es difícil explicarlo en breve, pero tendré que hacerlo. No, tenemos tiempo igual, tenemos tiempo, pero bueno, es la verdad. Sí, pero da para una clase, más que para una columna radial. Porque es un tema que uno se pone a indagar y se va bien hasta el colonialismo, hay que llegar, ¿no? Francés en la región. Bueno, es un proceso que arranca en la pandemia, ¿no? Con sendos golpes de Estado y la llegada de juntas militares a estos 3 países, que no son los únicos, porque también Gabón y Guinea-Conakry, bueno, incluso Sudán ha tenido una seguidilla de golpes que ven el mapa y hay un cinturón golpista que llega de 2020 a 2023 del Mar Rojo con Sudán hasta Guinea-Conakry, que es la ex Guinea francesa, al Atlántico. Estas juntas se instituyen como una suerte de darle la espalda a Francia y han negociado y han exigido la salida militar de Francia, estos 3 países, y han cooperado en torno a crear una alianza, que es una confederación de estados, con supuestamente un pasaporte biométrico y un ejército de operaciones conjuntas para luchar contra el yihadismo. Muchos de estos 3 procesos golpistas tienen en la base la demanda o la insatisfacción por la lucha previa perdida contra el yihadismo, que es un mal que carcome el Sahel. De hecho, ahora el problema es que estas juntas no estarían haciendo bien los papeles contra el yihadismo. Y de hecho el lugar más mortífero en términos yihadistas es justamente estos 3 países del Sahel, esa zona compartida entre los 3, que es una frontera común. Entonces, este proceso es revolucionario, es panafricanista, esto es una unión entre 3 estados africanos, y es antifrancés. Y también desde el punto de vista más geoestratégico, que no es todo, pero es buena parte de la explicación, acá se supone que hay un reemplazo de Francia por Rusia, por el Africa Corps, la ex compañía paramilitar Wagner, que ahora es un brazo, digamos, operativo del gobierno ruso. Antes no tenía vinculación directa con el Kremlin, ahora ya lo es. O sea, ya oficializó su condición de, digamos, de fuerza oficial rusa. Sí. Entonces acá, bueno, van a ver esta última semana, pasaron cosas en Malí, pero no es una novedad, ya hay crisis recurrentes las hay. El tema de los Tuareg, los habitantes nómadas bereberes, los amazigh del desierto que han hecho causa común con los yihadistas. Esto pasó en 2012, Francia intervino, ahora Francia militarmente no está, sí puede estar desde afuera, haciendo presión desde afuera, obviamente, conspirando, etcétera, etcétera, pero me llama la atención que todavía, a 5 años de este proceso, un poco menos, ¿no? 5 años fue el primer golpe, casi en Malí en agosto del 20, después hay 2 golpes, Burkina también, en Níger uno solo. Me llama la atención que todavía la moneda de estos países y 15 más en la región siga siendo el franco CFA, que es una moneda francesa. O sea, depende de las arcas francesas, la moneda, la economía todavía depende de Francia en última instancia, a pesar de las proclamas revolucionarias y antifrancesas y, digamos, la nacionalización de ciertos recursos como el uranio en Níger, cierta nacionalización del oro en Burkina Faso, que es un importante productor aurífero, etcétera. Como Malí también. ¿Y esto por qué crees que, digamos, que sigue la moneda francesa? Porque no es fácil romper los lazos de cooperación y sería un descalabro probar una salida de golpe. Entonces esto hay que hacerlo descompuesto, hay que descomponerlo en tramos, en fases. De hecho, se está hablando de la imposición de una moneda única entre los 3 países. También ya previo a todo este complejo de golpe militar, ¿no? Estos golpes de Estado que se dieron a partir de 2020, ya se hablaba de la unificación de una única moneda regional, pero africana, el ECO. Pero siempre se fue postergando el proyecto, que la pandemia, que esto, que las condiciones de seguridad, que otras prioridades de agenda, etcétera. Y bueno, me parece que darle el empujón final a Francia no es de la noche a la mañana, hay que hacerlo gradualmente y sabiamente. Y ya hay bastantes complicaciones internas. En Malí esta semana la situación se descalabró. Entonces, una vez más. Entonces es complicado. Omer, ¿y la figura de Ibrahim Traoré, entonces, en medio a todo eso, sigue siendo popular en Burkina Faso? ¿Cuál es su situación actual allí? Sí, sigue siendo popular y más de un análisis lo perfila como el nuevo Tomás Sankara, que muchas cosas en la retórica panafricanista, revolucionaria, antiimperialista sobre todo, muy antifrancesa. Tomás Sankara gobernó Burkina Faso, él mismo le puso el nombre, la renombró, antes era Alto Volta, el nombre colonial francés por el nombre del río. Entonces él la denomina Burkina Faso y en 1984, a un año de la toma del poder, lo que llamaron la revolución.
Volvimos a perder a Omer cuando nos estaba contando un poco cómo fue el proceso de cambio de nombre de Burkina Faso, que primero se llamaba Alto Volta y luego le pusieron en 1984 el nombre de Burkina Faso. Precisamente fue Thomas Sankara el líder que llevó adelante este cambio. Vamos a ver si podemos retomar la conversación para unos últimos minutos antes de cerrar el programa, porque es muy interesante recomponer también cómo está la situación en Malí específicamente, donde teníamos una situación de esta semana que entre las fuerzas yihadistas precisamente mencionadas y las fuerzas oficiales de Malí estaban teniendo una disputa, y también estaba el ex cuerpo Wagner también ahí en el Cuerno de África. Entonces queríamos hablar con él para ver si nos podía recomponer un poco, porque además han llegado fuerzas precisamente enviadas por Ibrahim Traoré, o a partir de una promesa de Traoré de hace pocas horas de que iba a enviar fuerzas, mandó creo que eran 3.000 soldados aproximadamente que estaban llevando a Malí, enviados por Traoré, para poder tener aquí un apoyo específico a repeler, digamos, los ataques de los yihadistas que habían tomado Kidal. Habíamos hablado ayer sobre esto en Malí, y había sido repelido sí en Bamako y en otras ciudades del país. Sí. Exactamente. Así que un poco para recomponer cómo había sido la llegada de tropas enviadas por Traoré hacia Malí y el rol que está teniendo Traoré en Burkina Faso y en África en general, es que seguimos hablando con Omer. ¿Estás ahí ahora sí? Ahora sí, Omer. Sí, me perdí todo lo último que dijeron, los 2 minutos finales. No, yo venía recomponiendo un poco cómo estaba la situación de Malí, cómo habían funcionado también por parte de Traoré la promesa en su momento de enviar algunas tropas para ayudar al ejército de Malí a repeler estas fuerzas yihadistas. Sabíamos que en las últimas horas han llegado una serie de milicias, de militares enviados por Traoré, y vos nos estabas contando un poco la historia de Burkina Faso en el caso de Thomas Sankara, y cómo Traoré es visto como una reencarnación de este líder y su importancia a nivel regional, no solo en el país. Bueno, Traoré goza de bastante popularidad, a pesar de las dificultades, a pesar de que la lucha contra el yihadismo no está terminada, ni mucho menos. Pero bueno, también ya Traoré dijo varias veces que no teme terminar como Sankara. Él mismo se compara con Sankara. Sankara tiene un gobierno efímero de apenas 4 años y es asesinado el 15 de octubre de 1987 con un complot. Que participa, el gran orquestador era Francia. Y Blaise Compaoré, su mejor amigo y camarada, y el segundo de él, que usurpa el poder, lo ejecuta conjunto a varios compañeros y lo entierra en una fosa común, de la cual es desenterrada décadas más tarde. Estamos hablando de que ahora se van a cumplir 40 años el año que viene del asesinato, el derrocamiento y el asesinato de Sankara. Entonces Traoré más de una vez ha hecho ciertos giros para compararse con Traoré. No me parece una comparación desafortunada, aunque bueno, es otro contexto, ¿no? Ya Francia está en una posición muy distinta, pero bueno, también la posición que tiene Francia es producto de la relación que han tenido estas 3 juntas, ¿no? Sobre todo la de Traoré, que es el liderazgo que más destaca de los 3. Aparte, pues joven, Traoré es del 88, claro. es un muchacho joven, y es una nueva generación. O sea, África también, algo que me olvidaba decirles en la introducción, África es un continente muy joven. El 60% de la población no llega a los 30 años. Eso también promete posibilidades. Perfecto, Omer. Nosotros quedamos entonces para hablar de Malí un poco más adelante. Hemos informado en estos días, Brian daba un poco el panorama en este momento en el país, donde también hay una serie de ofensivas. Quedamos entonces para seguir hablando sobre África. Nosotros necesitamos ir cerrando, necesitamos ir parando el mundo. Omer, muchísimas gracias y estaremos hablando a la brevedad. Muchas gracias a los dos, un abrazo y bueno, estaremos en la próxima En Conexión. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Omer. Se nos fue Para en el Mundo, se nos fue el programa. Tuvimos en el medio un mensaje que queremos recuperar, que es el de Franca Levín. Es un oyente que siempre nos está escuchando y en este momento nos está escuchando desde Ghana, desde África, y que agradece y señala que es un placer para ella escuchar en la diaria a Omer Freisa, precisamente como un historiador al cual conoce y dice conoce mucho sobre África. Así que gracias por ese saludo. También vamos a hablar en algún momento con ella, que está allá en África y que nos va a poder contar un poco estuvo en Burkina Faso, de hecho. Exacto. Nos va a poder contar un poco de esa popularidad de Traoré y demás. Así que, si te parece, vamos a despedirnos hasta mañana, mi querida Denise Mota, porque se nos fue el programa. Agradeciendo siempre a Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, nuestro superproductor, Gonzalo Yuria. Brian, muchísimas gracias y nos quedamos con Las Ganas de Alejandro Ferreiro. Just a young gun with the quick